Ya largamos. ¿Vamos? Bueno, buenas noches. Gracias por venir a acompañarnos en esta 11ª charla del Grupo Libélula. Bueno, hoy estamos para presentarle un poco de ellos dos, Yoshi y Manuela, que bueno, ellos son estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, próximos a licenciados a recibirse, sí, ojalá ya. Y bueno, nos van a plantear un poco lo que se trata hoy la charla es de las dialécticas de resistencia a través de los aparatos fotográficos no masivos y todo lo que sigue abajo. Bueno, antes de que ellos se van a presentar mutuamente, porque así hemos quedado y está buenísimo. Bueno, el Grupo Libélula somos un grupo de fotógrafos y trabajadores de la imagen que no, somos autogestionados, independientes, y hacemos estas charlas gratuitas de entrada libre y gratuita, con mucho esfuerzo y con mucha voluntad también de la gente que viene a proponer cosas, así que nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y siempre están buenísimas las propuestas que nos quieran acercar, para nosotros son muy enriquecedoras. Lo que les quede de la charla, de lo que quieran proponernos, el espacio está abierto para recibir todo lo que quieran aportar. Así que los dejo con Yoshi y Manuel. Un aplauso por ellos. Bueno, primeramente queremos agradecer a la invitación del Grupo Libélula, a la gestión de Ruth por ponernos en contacto, a la disposición de la sala también. Y bueno, esta es Manuela Weinsinger, es escritora, directora de arte, guionista, también hace pan, y está trabajando ahora en un proyecto de investigación, está en la etapa de tesis ya casi, y trabaja sobre formas narrativas no hegemónicas. Entonces, establecemos hoy una conexión entre el trabajo que ella viene desarrollando y el trabajo que vengo desarrollando yo también. Hola, buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Como me dijeron, soy Manuela Weinsinger, guionista, poeta, y me desempeño en varias áreas audiovisuales. Mi compañero es Yoshinori Fujita, cinematógrafo, sobre todo director de fotografía, y se desempeña en diversas áreas dentro del departamento de iluminación y cámara. Es fotógrafo y por sobre todas las cosas venimos a presentar su proyecto, que es la creación de una cámara. La primera parte introduce Manuela, donde nos va a poner a punto sobre, no es bien hacer una cámara, creo que van a entender mejor la situación en que nos encontramos cuando termine de explicar Manuela, ¿ok? Bueno, pensando un poco en el ámbito en el que empezamos nosotros a pensar todas estas ideas de nuevas narrativas, de discursos contrahegemónicos, y ligándolo un poco a lo que es no solo lo meramente discursivo, sino a lo más formal del audiovisual, o la fotografía en todo caso, que serían los dispositivos que usamos, es donde empezamos a analizar nosotros de dónde vienen los discursos que reproducimos hoy. ¿De dónde, en qué momento nace el cinematógrafo?
aparato cinematográfico, en qué momento nace la cámara fotográfica y cuáles son sus bases. Para poner un poquito de contexto, perdón si borro un poco, porque se miedo de historia. En el momento en que la pintura, que es la base visual, en la que después se va a desarrollar la fotografía y posteriormente el cine o el audiovisual, en el momento en que la pintura empieza a desligarse de la mímesis, estamos hablando del siglo XIX, es cuando aún con tecnologías ya conocidas aparece la fotografía. La forma de la fotografía, que es la cámara oscura y diversas sensibilidades químicas de luz, se conocen desde más o menos el 480, pero se retoman de forma un poco más masiva cuando aparecen las vanguardias, las primeras vanguardias visuales en la pintura. Entonces vemos que cuando ciertos discursos que ya establecidos artísticos empiezan a desligarse de esto de querer reproducir lo que llamamos realidad o la mímesis con lo que percibe el ojo humano, aparece inmediatamente o casi inmediatamente un dispositivo que aparece de forma reaccionaria a esto, que es reproducir miméticamente lo que llamamos la realidad. Con un componente mayor que ya no hay mano creadora en la cámara, es solo un dispositivo científico. Cuando la fotografía se empieza a aparecer la idea de que la foto no es meramente objetiva, aparece el cinematógrafo, que es quizás la forma de producir más mimética que tenemos, porque ya no solo reproduce tal cual una imagen como la ve el ojo humano, sino que además la reproduce en movimiento. Las bases en las que se construyen las lentes o en las que se piensan los primeros planos, en los que aparecen o la idea de construcción visual, son las bases de la pintura renacentista. Entonces, la perspectiva, mayormente, la idea de un sujeto central, de centrarnos en lo que es un individuo, el humano en el centro de todo. Ok, entonces esas son las bases en las que partimos. Sabemos que las cámaras son entonces formas de resistencia a desligarse de la mímesis. Y sabemos que esa mímesis aparece en el Renacimiento. El Renacimiento es el discurso que aparece en la modernidad en Europa, reproducida por mayormente culturas colonizadoras o colonizantes. Aparece el momento de la colonización, el momento de la colonización tanto de lo que ahora llamamos América, el momento de la colonización hacia países asiáticos, o lo que ahora llamamos asiáticos. Entonces, cabe pensar si todo esto aparece en el mismo momento, estos discursos, la perspectiva, porque pensemos que no todas las culturas dibujaban en perspectiva. De hecho, solo la europea empieza a dibujar en perspectiva en ese momento. Estos discursos van de la mano de la colonización, son discursos colonizantes, más sabiendo que el aparato fotográfico y el cinematógrafo posterior aparecen en el momento en el que otros dispositivos visuales se desligan de eso, se desligan de la mímesis, se desligan de esta idea de este tipo de discurso. Lo que tiene además el cinematógrafo es que se populariza enormemente en muy poco tiempo. Parece en 1895, si no me equivoco. 97. Bueno. Y antes de empezado el siglo XX, hasta allá en América, en Argentina, hay registros audiovisuales. Se masifica de una forma, se expande de una forma como no se expanden quizás otros descubrimientos que no parecen tener una utilidad más que el atractivo de feria. Y por primera vez se puede reproducir una imagen, la misma imagen, ya no quizás una fotografía de un cuadro, sino la misma imagen en todas partes. Un rollo cinematográfico es el mismo lo que se reproduce acá, que lo que se reproduce en Hollywood, que es lo que se reproduce en Europa. Avanzando un poquito acá.
La pregnancia que empezó a tener el audiovisual es una pregnancia discursiva que no, yo calculo, no tiene precedente. Hoy, pensando que el cinematógrafo tiene apenas más de 100 años, todo el mundo sabe leer una película. Todo el mundo entiende que estas imágenes en movimiento se generan de una forma con una cámara. Todo el mundo entiende el montaje, que puede parecer muy natural. Uno puede pensar, bueno, son discursos naturales, pero no existen los discursos naturales. Los discursos son aprendidos, no son naturales. Hace 100 años la gente no pensaba, no entendía un montaje. De hecho, hace 100 años las imágenes audiovisuales no tenían montaje. A partir de, sobre todo, pasada la Segunda Guerra, lo que aparece son una gran decepción con la humanidad, una gran decepción con toda la tecnología, y sin embargo, el discurso más pregnante sigue siendo el más tecnológico. El discurso más pregnante es el audiovisual. El discurso que muchos países con estados totalitarios supieron usar de su forma publicitaria, tanto hablando de estados fascistas como estados socialistas, entienden que el cinematógrafo y el dispositivo audiovisual llega de una forma a las masas que no había llegado a otra, y mismo la fotografía o otras formas publicitarias no había aparecido antes. Todo el mundo quiere ir a ver películas, todo el mundo entiende cómo funciona el audiovisual, todo el mundo acepta ese mensaje casi sin cuestionarlo. Nosotros nos sentamos enfrente de una película, si vamos a una sala, a oscuras, nos sentamos, vemos durante 2 horas una pantalla y compramos todo lo que acabamos de ver. Se genera casi como un sentimiento medio voyerista, estar viendo otra realidad. Obviamente nosotros podemos entender que es ficción o no, o que es documental y sentimos que no es ficción, pero esa forma de consumo tan masiva y tan fácil de usar no había aparecido antes. Ahora, se masifica totalmente después de la Segunda Guerra, el cine empieza a ser un objeto de consumo, aparece con el sonido, además, un objeto de consumo cotidiano, barato, todo el mundo va al cine. Se empieza a producir masivamente también muchas más películas. La forma en la que se producen, hablando de los objetos audiovisuales, la estructura que tienen, siempre hay una estructura clásica. Siguen funcionando como relatos que ya son conocidos hace 2000 años, un inicio, un desarrollo final, que también son formas estructurales griegas o romanas. No son formas de estructurar relatos de otros pueblos. Siguen respetando la idea de un individuo, sujeto que acciona, al que le pasan cosas. Sigue respetando también lo que es la mirada masculina. En general, hasta hace poco, en el cine es raro ver personajes protagónicos femeninos, mucho más ver personajes protagónicos disidentes. Es raro también, hasta hace muy poco, que filmen mujeres, o que filmen personas disidentes, o que filmen en pueblos, personas de pueblos no blancos. Entonces, a lo que llegamos es, con todo este bagaje, nosotros estábamos pensando, bueno, sabemos que el dispositivo audiovisual funciona así, sabemos que se vende así, sabemos que estos son los orígenes. ¿Hay alguna posibilidad de producir con este aparato, con el aparato del cinematógrafo, y con una lente que sabemos que reproduce una perspectiva que viene de estos relatos colonizantes? ¿Hay una posibilidad de producir discursos de alteridad? ¿Hay una posibilidad de producir discursos que respondan no ya a algo colonizante, sino a algo o más periférico o más pluricultural o a otras identidades? Esa es como la pregunta donde empieza todo nuestro trabajo, de si es posible construir otros discursos con este dispositivo. Más corto de lo que pensaba. ¿Tienen alguna pregunta
quieren hacer alguna pregunta sobre este ámbito, hasta donde llegamos hasta acá. ¿Se entendió? Capaz es como mucha muy teórico. Para dar referencia, como una contextualización más clara dentro de las fechas que puntuó Manuela, entonces tenemos bueno, toda la construcción del relato viene de Grecia clásica, ¿no? Toda la estructura narrativa que usamos en Occidente viene de raíces griegas, especialmente después del Renacimiento, donde se refuerza ese valor de la cultura greco-romana. Entonces tenemos la estructura del relato clásico en 3 actos. Tenemos la representación del cuerpo como vemos un antropocentrismo, donde poner el cuerpo en evidencia es importante, y es importante poner personas importantes en evidencia a través de esos cuadros, de esas esculturas, de esas películas. Mucho de eso se traslada después a Hollywood, con Star System. Al periodo en que se refiere a cuando la mímesis va decayendo. Está buscando palabras. Imagínense que la cámara oscura es una palabra griega. Entonces, el conocimiento de la cámara oscura, muchas civilizaciones del mundo ya la tenían. En la antigüedad, Grecia, parece que China y el mundo árabe también, mucho antes del Renacimiento, ya tenían conocimiento de la difracción de la luz y el efecto que producía, pero no va a ser hasta el desarrollo de la óptica, después de... ¿Dónde empezaba eso? Newton, en que se va a desarrollar la teoría óptica y la construcción de lentes, que más tarde va a llegar a la construcción de objetivos. Entonces, mientras eso se va desarrollando, tenemos la pintura, que se va haciendo cada vez más realista, busca ser cada vez más realista. Sí, bueno, depende un poco de qué época estamos hablando, pero sí, a partir del 1400 en adelante es como que se intenta cada vez reforzar más, no sé llamarlo realismo, pero sí, la perspectiva, como empezar también a retratar, ya no hablar de, no sé, antes se pintaban relatos clásicos, historia de la Biblia, como que se empezaba a retratar ahora a personas, mismo a situaciones políticas, como que sí, cada vez se parece más a una especie de fotografía. De hecho, la forma de pintar muchas veces era con cámara oscura. O sea, se ponía unos gritos, se producía una imagen y se pintaba sobre esa imagen. Ahora se produce un quiebre en el siglo XIX de la pintura que de pronto se deriva de eso. Pero pongamos ejemplos de pinturas del impresionismo. Estamos hablando entonces en ese momento del impresionismo, movimiento también que se desarrolla en Europa. Dicen que con fuertes influencias de la pintura japonesa o de fuentes de otro lugar, que no tenían tradiciones de la perspectiva occidental. Entonces, cuando intenta quebrarse, sucede ese movimiento de recuperar a través de la fotografía la relación de semejanza con el mundo sensible. Y hay una y otra vez en la historia eso va a suceder. Y es cuando la fotografía empieza a experimentar, porque piensan que en 1900 la fotografía ya se desarrolló por unos 100 años ahí, pensando que
ya desde el fin del siglo XVIII, ¿no? Tenemos materiales sensibles, entonces hay historia ahí, ¿no? La fotografía intentando pasar esa barrera de, bueno, ya sacamos muchas fotos y ¿qué más se puede hacer con la fotografía? Y no sé, pero fíjate que ahora se puede hacer ese movimiento, ¿eh? Y ahí la relación de las personas con el mundo sensible es absoluta. Tenemos ahora el tiempo y la ilusión de tridimensionalidad en la pantalla. Y bueno, un año más tarde el sonido. Y más tarde el sonido, y un par de años después el color. Todo eso muy rápido y afectando mucho a las personas. Sí, entonces, contextualizadas, ¿tenemos alguna pregunta hasta el momento sobre a dónde estamos parados? ¿O alguna respuesta a lo que planteamos? Yo tengo una duda. Vos al principio para Manuel, al principio dijiste que la cámara fotográfica es un instrumento para dar un relato que mimetismo, no me acuerdo la frase exacta que usaste, las palabras. Ahora, eso no sucede en cualquier medio de expresión, como la literatura, como... De hecho vos nombraste que la cámara podía reproducirse, desde cuando se inventó la cámara se podía reproducir una imagen muchas veces. Al principio no era tan simple, en la época del daguerrotipo y las primeras era muy costoso, era muy prohibitivo, hasta que por lo menos hasta que Kodak inventó la película y la cosa, y la popularizó. Sin embargo, antes estaba la escritura, y ya entonces la Biblia se había replicado, no sé, millones de veces, millones de lenguajes, o no millones, pero miles de lenguajes. Y la música también existía, y existía el teatro, y existían muchas formas de lenguajes, de forma de expresión, digamos, de distintos tipos. La pintura misma, en un museo es una forma de reproducirla. Vos ponés un cuadro de la Gioconda y lo vieron tal vez más veces que cualquier película, más personas que cualquier otra película. ¿Por qué entendés que la fotografía tiene se diferencia al resto de las formas de expresión? Yo no me queda claro esa asociación que hace estricta entre la fotografía como un instrumento para promulgar un mensaje único y no las otras formas de expresión. Bien, son varias partes. Para empezar, lo de la reproducción más masiva lo hablé respecto al cinematógrafo. La fotografía no sé cuándo empieza a pasar. Y en Kodak, cuando Kodak inventa la película, sí, básicamente. Eso fue 1900, sí, un poquito después. Antes era prohibitivo. La diferencia que yo creo que aparece es... creo que aparece con el dispositivo fotográfico. Sí, antes hay formas de reproducir, como, bueno, no sé, la imprenta, pero no es idéntico, porque cada libro, cada objeto sigue teniendo como un valor de único. Ahora con la fotografía esa idea de unicidad se pierde. Una foto acá o una foto allá es la misma. Una foto que imprimo 1000 veces es la misma, un libro que imprimo 1000 veces no es el mismo libro. Sí creo que aparece esta idea de discursos miméticos, sí aparecen claramente en todos los discursos previos, por eso mencioné el caso de la pintura, pero no creo que tengan esa fuerza que tuvo el dispositivo fotográfico, sobre todo porque además el dispositivo fotográfico no hay mano creadora en el dispositivo fotográfico. Más allá que hoy podamos decir que sí hay subjetividad y hay una persona que encuadra y hace un recorte, esto es un pensamiento bastante nuevo. Las primeras impresiones del dispositivo fotográfico son científicas y justamente se llama objetivo, eso no me parece casual. Sí creo que hay otros artes que que tienen como cierta construcción de la realidad, pero no son miméticos. Mimético es una reproducción fiel de la realidad, eso solo puede ser una foto. Sí, bueno, eso está muy discutido en varios... Es
como que ahora ya sabemos que que la fotografía no es... No, obvio, justamente yo estoy muy en contra de pensar que una foto es algo objetivo, pero ese es el pensamiento que se tiene cuando aparece, no sé, que se tenía, sí. Se tenía en el siglo pasado. Hay mucha gente Pero que sigue creyendo que las mi fotos son la pregunta, realidad. perdón, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué la fotografía y no, por ejemplo, no sé, la escritura? Porque no hay mano creadora. La escritura es una persona que piensa y la pasa palabras. En la foto es el dispositivo, es la ¿Y es cámara. alguien que dispara? Eso es un pensamiento moderno y actual. Yo no sé, yo no creo que eso... ¿Y por qué la diferencia, y no es una diferencia de algo fiel que una fotografía? Supuestamente creemos que la fotografía es más fiel cuando supuestamente el teatro es la más fiel. ¿Por qué? Porque el teatro, el ámbito del teatro, están los actores y los actores se expresan más sentimientos, más charla, más diálogo, más movimiento, sería más fiel que la fotografía. Si vamos a hablar de fidelidad a lo real. Ok, eso me da el pie para arrancar, entonces, totalmente por ahí. Entonces, sí, tenemos esa cuestión bueno, entonces, ¿por qué la fotografía? ¿Por qué la fotografía? La cuestión es la siguiente, creo que muchas personas acá están familiarizadas con por una filosofía de la fotografía, libro de Willem Flusser, o elogio de la imagen técnica. Justamente adentro de esa teoría y dentro de toda la idea de Benjamin, justamente de la pérdida del aura de los objetos, es que se conforma la nueva sociedad del siglo XX en adelante, ¿no? Entonces, el mundo cambia cuando empieza el siglo XX, cuando aparece el cinematógrafo, y cambia de vuelta cuando algunos autores dicen que muere la historia o muere el arte, ¿no? Y ahora nos quedamos en esa perdición que tenemos hoy. ¿Por qué sucede eso? Algunas personas dicen que es porque la fotografía, el cinematógrafo, la prensa, son aparatos, en las palabras de Flusser. Los aparatos son diferentes de las máquinas, porque las máquinas serían extensiones del cuerpo, ¿no? Entonces, un hacha puede ser considerada una máquina, es una herramienta, ¿no? Una máquina es un dispositivo que hace una cosa que me potencia el cuerpo. Entonces la prensa puede hacerme escribir muchas veces. Pero la cámara tiene un problema, que es que funciona de tal manera que es como si fuera un juego de ajedrez, pero inverso, ¿eh? La fotografía es un juego en que las reglas son muy complejas, es una mezcla de óptica, química y mecánica, una mecánica de relojería muy compleja, que antes eran ideas, eran teorías, y finalmente, cuando se concretó, cuando apareció la cámara fotográfica, que tenía un lente, que tardó, no sé cuánto, 200, 300 años en entender cómo hacer un lente que proyecte una imagen acá, entender el cálculo que hay que hacer para construir ese plano focal exactamente a donde quiero, el tamaño que tiene que tener el plano focal, la densidad de la película que tiene que tener para conseguir sensibilidad suficiente, el tiempo que es necesario para exponer esa película. Todo eso conforma un aparato que tiene un juego que es muy complejo de entender. Sin embargo, cualquier persona puede jugar, solo apretar un botón. Que salga bien o que salga mal la foto, importa bastante poco, porque cualquier persona puede ejecutar eso. Solo existe input, entrada,
y output, salida. Es como una computadora. Tiene mouse, un teclado, tiene un monitor. Lo que pasa dentro de la computadora es prácticamente irrelevante porque yo puedo entender cómo funciona ese juego. Con la cámara, yo apunto, aprieto el botón y está registrada una fracción del tiempo en una película fotoquímica o en una memoria en forma de bits. Entender la fotografía es posible, pero requiere un esfuerzo casi desnecesario, yo diría. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad cuando aparecen esos nuevos aparatos? La idea es que la propia sociedad se va armando en base a esos nuevos aparatos. Entonces, el problema que aparece no es solo el usuario, el objeto, el producto, sino el propio marco a donde eso se produce. Piensen que construir una cámara fotográfica es muy difícil. Para sacarse una foto, piensen así, para producir una impresión, ¿cuántos procesos industriales fueron necesarios? Piensen por un momento. Para decir procesos significa ¿Por cuántas industrias pasó su cámara? pues digo, etapas de, me refiero a, suponete, creación de la rueda de piedra a la rueda de goma, me refiero a eso, cuando digo etapa me refiero a esa cámara, digamos, comparativamente hablando, ¿no? Sí, sí. A esa etapa o a la etapa de creación de... Por ejemplo, para llegar a una impresión fotográfica, necesitas el papel, necesitas... Primero sacar la foto, bajar la computadora, seleccionar la foto, mandarla a imprimir y tengo la foto. Yo te pregunto ahora, ¿quién te hizo la computadora? ¿Quién te hizo la impresora? ¿Quién te hizo la pintura? ¿Quién te hizo el internet para mandarla? Bueno, preguntó qué etapa. Entonces, vemos que no es un proceso simple, no es yo escribo un libro y lo mando a la prensa y se imprime millones de veces. No, ya no funciona así. Para tener una cámara necesitamos una industria óptica, necesitamos una industria fotográfica, necesitamos una industria que alimente la fabricación de cámaras, porque si no nadie quiere fabricar cámaras para que no se vendan. Entonces hay una industria publicitaria de la fotografía, son diversos aparatos que no terminan nunca y nadie sabe dónde terminan, porque así se conforma una parte de la estructura social que tenemos. Mi cámara no termina en ella misma. Ella es plástico, es vidrio, es electrónica, es software. Todas esas cosas tienen alguien que las diseña. Y no sé cuántas personas acá saben de programación, lenguajes de programación. ¿Cuántas personas acá saben lenguajes de programación? 2 personas. Java, MySQL. Sí, MySQL, C Sharp. Por dar ejemplo, digamos, Sí. no puede escribir toda la... Ahora, todas las personas que no saben programar, ¿saben qué te están programando? Esa es la cuestión con las cámaras. Esa es la gran cuestión. Si yo no sé programar un aparato, alguien me lo está programando a mí. Y alguien está programando a la persona que programa el aparato. Y eso no tiene fin nunca, ¿no? Pero ese es el problema
con esa línea que baja de algún lugar que no sabemos dónde es y que nos trae ese objeto. La cámara produce discursos y sabemos de eso. Nuestra mirada puede atravesar la cámara y podemos expresar algo, pero todo eso está y pertenece a ese aparato. Y Flusser dice algo interesante también, que es que una cámara puede sacar infinitas fotos. Vos, con una cámara fotográfica, tenés la posibilidad de sacar todas las fotos que esa cámara puede sacar. Entonces, imaginen matemáticamente, ¿no? Vos tenés el conjunto infinito de fotos adentro del conjunto de esa cámara. Yo puedo llevar la cámara a Marte y sacarme una foto de Marte. Pero no puedo sacar ninguna foto que esa cámara no pueda sacar. Y esa es la cuestión también. El planteo sería, ¿hasta qué punto nosotros realmente estamos haciendo la imagen que uno cree que está haciendo, si no la cámara nos está diciendo la imagen que deberíamos hacer? También es eso. Yo me desvío un poco. Entonces voy a volver un poquito. Pero puede pasar lo mismo con un auto, o con cualquier Yo dispositivo. iba a poner un ejemplo, perdón. Que son aparatos. Con cualquier desarrollo que la humanidad haya desarrollado, digamos. Sí. Por ejemplo, en Grecia, lo que se planteaba, bueno, si alguien se va a dedicar a pensar, ese alguien no puede estar cosechando la comida, digamos, es como yéndonos a los principios de la organización esta que tenemos, digamos. Nosotros fotógrafos hacemos fotos y bueno, el resto nos va a cocinar o nos va... Y que diseñe el auto nos va a hacer el auto. Sí, porque si yo no tengo estoy que- planteando que se aprenda a programar la cámara, no estoy planteando eso. Lo que planteamos con esas ideas es entender que eso sucede, para no estar vulnerable a una programación que por ahí no queremos, ¿ya? Que es, no sé, lo que pasa con la publicidad, ¿no? Cuando una persona no sabe interpretar imágenes, es muy vulnerable a ese tipo de magia que yo planteo, porque es como si te lanzaran un hechizo, porque te lanzan un discurso y vos no sabés muy bien entender el discurso, pero ese discurso te entra. Y ese es el poder de la imagen audiovisual, ¿no? Por eso toda la publicidad es audiovisual o fotográfica, principalmente. Y no hace falta mucho esfuerzo para prender ese celular y ver la cantidad de publicidad fotográfica o audiovisual fotográfica también que recibimos, porque son las que más impactan por esas cuestiones que se estudiaron sobre el rapport, ¿eh? La identificación de la persona misma con el objeto que ha representado, el objeto en cuestión siendo otro ser humano. Entonces, esa identificación con esa imagen es lo que genera parte de la profundidad a que llegue ese discurso, ¿no? Aquí, cierto, hablamos entonces. ¿Tiene alguna pregunta antes de seguir? Yo tengo, no entiendo por qué la insistencia en que la cámara da un discurso. O sea, vos dijiste que la cámara tiene un input y un output, y el problema está que no sabemos lo que sucede en el medio, la programación, quién lo programó y toda esa línea del proceso. Ahora, vos, no sé, llevándolo a algo más mundano, el lavarropa le pones ropa y sale limpia, y adentro hay todo un proceso, cuánta agua, cuánto jabón, cuánto centrifuga, cuánto, y la verdad yo no lo comprendo y muy poca gente lo puede comprender. Yo creo que, perdón, ¿no? Pero en ese sentido, en los dos ejemplos que vos das, tanto de que por qué el libro, como digamos la escritura, como un lenguaje, como decía Gabriel, nadie acá dice que
digamos, que la industria del cine sea como más efectiva, o en el siglo XX, que en realidad no empieza en 1900 sino en 1930, como que me parece a mí que la diferencia entre el lavarropa y la cámara es que en la cámara es como que tenés un goce estético. Para mí ahí esa es la diferencia. Y además de que es absolutamente popular, porque ¿qué nivel de alfabetismo había en 1930? Es como, realmente por eso es la explosión masiva, porque es realmente un lenguaje que era absolutamente accesible a todo el mundo, y si vos, o sea, tenías que ser de la nobleza, digamos, para saber leer. No, está bien, eso no lo discuto, pero yo no veo diferencia realmente entre la escritura, la pintura, la fotografía, la música o cualquier expresión a la hora de transmitir un determinado relato o lenguaje o lo que quiera, un relato, digamos. Y bueno, por eso hay, perdón, pero por Más eso allá hay de la masividad. por eso hay se estudian como movimientos artísticos, no sé, en el dadaísmo incluso hay, es como, están las primeras manifestaciones de fotografía con una manipulación artística, y ahí había ese era, digamos, como otro uso de esos dispositivos. Pero imagínate que en el mundo vos hayas visto solamente pinturas, que era la única manera de representar el mundo, y de repente aparece algo que decís, mira, esto es igual como yo lo percibo, es eso. O sea, después hablamos de la manipulación del discurso y que nada es objetivo y demás, pero eso, o sea, digamos, me parece que pasa lo mismo con la realidad aumentada. Ahora de repente vos tenés realidad aumentada en las máscaras de historias de Instagram, es lo mismo, digamos, o sea, se ha popularizado un montón la realidad aumentada, cuando antes solamente la conocíamos muy pocas personas, y yo he hecho una maqueta de realidad aumentada, le presenté en un final y he dicho, no he hecho maqueta de cartón, he hecho esta maqueta, y es como otro recurso, ¿me entendés? Como, me parece que es digamos, la posibilidad que te da el dispositivo que lo hace popular. Sí, entiendo eso. Lo que no entiendo es cómo hacemos esa diferencia. Justamente al final de tu frase anterior, la masividad, esa es la cuestión. Yo creo que hay que tener cuidado de no ser anacrónico en los análisis. Pensemos que hace 80 años el cine no era considerado arte. Hay muchos textos que hablan si el cine es un arte o no, y es una cosa muy vieja de pensar. Está bastante discutido. Pensar cuando nacen los dispositivos, yo no creo que nadie aquí piense que las fotos sean una cuestión objetiva, y sabemos que hay un sujeto que crea esta fotografía, pero cuando nace la fotografía o cuando nace el cinematógrafo, esos aparatos no están creados de esa forma, no están creados como aparatos artísticos, y el arte era otra cosa, y la creación de un discurso también era otra cosa. No se entiende que una cámara crea discurso cuando aparece una cámara, y tampoco se inventa para eso, se inventa para hacer un registro de lo que se llamaba en ese momento la realidad. Tal vez la escritura también se inventó, no se pensaba con fines artísticos, sino era ni discursivo, Bueno, era pero era un ejercicio intelectual. No, cuando Me él parece que esa es la inventó diferencia. la palabra, digo, el que desarrolló la palabra no lo hizo con fines, decir, bueno, o sea, Claro, está lo El mismo. ejemplo de Alonso, ¿no? ¿Qué lenguaje? La- Palabra de lenguaje. Sobre eso del lenguaje, tenemos un ejemplo de que Por supuesto, la- pero ese es otro tipo de lenguaje, un lenguaje estético. la primera cita escrita que encontraron fue en algún lugar ahí del Oriente Medio, y era un recibo de un comerciante. claro. La primera cosa que tenemos registro escrito es un recibo de cuántas ánforas de vino tenía, algo así. Pero ahí es otra discusión, ¿eh? Sí, aparte eso justamente venimos hablando de eso, de cómo cuando una forma de expresión empieza a desligarse de lo mimético, de lo utilitario, en todo caso podríamos pensar, cuando empieza a tener un carácter artístico, aparece un objeto que funciona de forma reaccionaria. Se crea discurso, como decir, lenguaje, la pintura, la fotografía, pero no es arte, no crea un discurso subjetivo. Por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes conocen o acompañan el Gonzalo Curre.
él comentó una vez ahí sobre cómo le parece que esa corrida por crear cámaras de video con más megapíxeles, con sensores más grandes, con más sensibilidad, y sin embargo que las imágenes que producen esas cámaras sean cada vez más parecidas con la computación gráfica, ¿no? O el modelado 3D. Y que completamente puede ser como el punto final de esa corrida, es que la imagen de video se parezca al modelado 3D, porque ahí sería más fácil de emparejar las cosas en Hollywood, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la creación, la captura del real se parece tanto a la creación artificial que ya da lo mismo. Entonces, como que a mi parecer ahí es como un salto ahí a la hiperrealidad, de que ya no, bueno, ya superamos la realidad, entonces hagamos las cosas más parecidas a lo que podemos crear con la computación gráfica. Pero por otro lado, tenemos ese avance feroz de la industria que quiere hacer algo que tenga más calidad por ahí, pero que también entra en esa cuestión de quién establece los cánones, y es muy fácil contestar con lo que expuso Man, ¿no? Los estándares de calidad que tenemos siguen siendo estándares de belleza, de encuadre y de presentación de obra de arte, entendiendo obra de arte como lo entendíamos, clásicos, europeos, blancos, entonces masculinos, Hegemónicos. que conforman la cultura hegemónica. Y esto es algo que no está tan bueno, ¿no? Digo, yo que soy hombre, pero que soy descendiente de japoneses, por ejemplo, ¿no? Y que vivir en América como una persona no blanca no es agradable. Imagina si sos negro o si tenés una apariencia de alguien de un pueblo originario. ¿Dónde hay publicidades que retraten otros cuerpos que no sean blancos? Pero eso es nada más, En Benetton. yo diría que ese punto de vista sería más cultural. Sí, es un paréntesis. Cultural, ¿por qué? Porque yo hago al revés. ¿Qué pasa si yo, argentino, latinoamericano, voy hacia Asia, hacia Japón? Sí. Voy a tener el mismo problema que en el asiático vengo para acá. Pero ese es el problema de la hegemonización de una cultura, de una cultura sola. No sé cómo será. El problema de la falta de diversidad en el mundo en que estamos. Haciendo un parate, igualmente no, en general el estándar de belleza de Japón muchas veces se parece al estándar de belleza europeo. Las chicas se operan para no tener ojos rasgados, por ejemplo. Eso en los últimos años. No fue siempre así. No, bueno, fue siempre así. Viene de la mano Eso- de la globalización. De Sí, una pero ¿por qué en lo los es? últimos 10 años y más en China que en Japón. Pero fue en los últimos 10 años, no más que eso. O sea, no era... Pero ¿por qué se produce eso? Por la influencia de una cultura que se impone sobre las otras. Sí, bueno, pero eso viene de... Eso... Bueno, no voy a meterme en temas complicados. Me parece que eso tiene más que ver la religión que la fotografía en la imposición cultural. O sea, yo... La religión ahí para lo mí, relaciona digamos. con la Para mí, imprenta ¿no? Y con Gutenberg y con la reproducción de la palabra de Dios, digamos, entre comillas. Es como, Claro, en ese también caso, el yo entiendo que positivo- hizo más daño o que es más hegemónica. Yo creo, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero creo que no hay que pensarlos por separado. Eso es justamente el punto. Que el dispositivo fotográfico no va por separado de la religión ni por las estructuras de poder. Y ese es como el tema. La foto no es
inocente. La imagen apoya todo lo que es una hegemonía cultural. No hay que pensar, tiene más culpa la religión que la foto, van de la mano. No, ahí estamos de acuerdo. O sea, porque de hecho, a ver, si la imprenta la usas vos y podés usar una cámara de fotos. O sea, yo puedo usar Word para escribir un libro, no sé, hegemónico, o puedo usar una cámara de fotos, o puedo hacer, no sé, Puede ser un un poeta, podcast ahora que está de moda. Cualquier medio de expresión, porque el ser humano eso son herramientas lo otro. Claro, pero ahí volviendo a lo que decía Yoshi, ¿qué pasa cuando esas herramientas ya están programadas? No es lo mismo yo que escribo que yo trabajando a partir de algo que ya está programado para generar cierta calidad de imagen. Tengo limitado dentro de ciertas estructuras de cómo está formateada esa cámara lo que yo puedo decir, lo que yo puedo fotografiar. ¿Se entiende más o menos? Sí, hablas de la definición de las cámaras, supongo. No. Todo el dispositivo. La cámara a ver, una cámara analógica refleja la realidad y no está programada. No, eso es muy cuestionable, esa enunciación es muy cuestionable. No, bueno, está diseñada, no programada. Diseñada Diseñada, ¿por quién? por un ingeniero. Un grupo de ingenieros. Miles, sí, ¿Con muchos qué años de conocimiento, Sí, no sí. viene de la relojería. ¿Pero no con qué propósito? Sacar fotos. Y bueno, reproducir. ¿Qué fotos? Reproducir. Pero vos crees que Sí. cuando Lo que el Newton fotógrafo decía, inventó las reproducir. leyes de la óptica, ¿Cuáles estamos pensando... fotógrafos? Ahora estamos acercándonos. El que adquiere ese dispositivo, digamos. Eso, entonces, ¿para quién fabrica Canon? Para los que junten los $1000 para comprar. Sí, pero es un grupo muy específico que es siempre retroalimentado. La industria que fabrica cámaras, sea Canon, Nikon, Sony, tiene mercados específicos que quiere alimentar, entonces atiende a sus requisitos para hacerlo. Pero el mercado ya tiene un feedback tan fuerte que se refuerzan aspectos redundantes ya hoy en día, ¿no? ¿Cuándo fue la última gran innovación en el aparato fotográfico? Cuando entró en el bolsillo. Pero sigue teniendo la misma estructura. Tiene un objetivo, tiene un sensor. Tiene un rango de focales más o menos fijo que establecemos que, no sé, 18, 28, 50, 200 y nos quedamos ahí, ¿no? ¿Por qué es así? Porque refleja mejor la realidad. Bueno, Porque si esa es la respuesta, hubo en 1400 no sé cuánto, una conferencia en, no sé, Italia, donde se sentaron un par de señores a discutir cómo sería la perspectiva, cómo se va a establecer la regla. ¿Cómo se representa lo que se ve? Claro, cómo se representa, y termina ahí la frase, porque había gente que estaba de acuerdo que la perspectiva tenía que no tenía que terminar al fondo, sino que tenía que terminar un poquito más arriba. Hay otros que opinaban que tenía que ser más abierta. No, terminó la discusión en lo que tenemos hoy. Pero la misma cosa se dio, por ejemplo, en el diseño de los lentes, de si vamos a conservar la perspectiva vertical o la horizontal. Y ahí una de las cuestiones en que me encontré cuando estaba diseñando esa cámara era, por ejemplo, porque se decidió el tamaño de las placas, el tamaño que se decidieron. ¿Por qué los lentes son esféricos, no son cilíndricos, como son los lentes panorámicos? Y ahí una cosa que me dejó muy curioso también, ¿por qué no nos esforzamos más en fabricar cámaras de gran formato, más compactas, sino que después que aparece Leica con la 35 chiquita,
pasemos directamente a eso. Si las cámaras de gran formato tienen una reproducción más fidedigna de la perspectiva misma en las fotos. Fotografía de arquitectura se hace con cámaras de gran formato, ¿no? Ahora, si esa es más fidedigna a la perspectiva que conocemos, ¿por qué no se usa tanto entonces? ¿Por qué la preferencia es la 35? Y ahí entra de vuelta a la cuestión del aparato industrial, de por qué eso se masifica, de que eso vende más, y entonces se deja de usar tanto de gran formato. No es porque es grande, porque es incómoda, porque todos esos obstáculos la industria sobrepasa después. Las hace más chicas, las hace más cómodas, las hace más prácticas. No hay obstáculo a la ciencia moderna. Vamos a Marte, no importa. Todos esos obstáculos son sobrepasados por la industria. Si hay consumo, si hay un fomento para atingir una meta, se logra. Se me contó un amigo matemático que después que Descartes desarrolló la función cartesiana, de que el ser humano había logrado el poder divino. Ahora podía escuchar el mensaje de Dios y escribir con su propia mano. Y toda la ciencia moderna parece que probó eso, pero en el contexto en que estamos, esas cosas solo se logran cuando hay un interés. Y esos intereses son muy difusos. No estoy buscando el pelo de cuál es el interés de lo que hay que hacer, sino cuál es mi interés, ¿no? El problema de la masificación que es lo que vemos hoy y que se convierte en una problemática social, es el de una individualización muy grande de que las personas se vuelven mucho más no solitarias, sino que voy a hacer un paralelo, ¿no? Antes íbamos al cine a estar solos con un montón de gente a ver una película. Ahora directamente nos vamos a casa a ver Netflix en casa. Entonces, una persona con una pantalla sola. Y ahí tenemos el triunfo de Edison con el kinetoscopio, ¿no? Que lo veía solo. Y nuestro mundo se fue encaminando a eso. Y es que cada uno también tenga una cámara de foto en el bolsillo. Sí, está bien. La masificación, eso. Cierto. Con la masificación viene la despersonalización, ¿no? Entonces, hay mucho para toda la población. Toda persona que pueda comprar, lo puede tener. De todo, a cualquier momento, en todos los lugares. Eso también sucede con una venta de identidades. Vos podés comprar una identidad que se configura como ropa, objeto, ideología, lugares en que estás. Y al menos a mí eso me causa mucho ruido, ¿no? Entonces, cuando entré en contacto con esas ideas que planteaba Manuela, y en la universidad tenía que proponer un proyecto de investigación, ¿no? Empecé a pensar en eso de las cámaras de gran formato, que me parece interesante plantear una cámara que pudiera hacer video, que respetara el orden óptico del gran formato, porque es algo que es
extremadamente caro. Existen antecedentes tecnológicos para eso, que justamente es González Curra, Large Sense 911 y Zen Hanover, que son las tres producciones anteriores de eso que pude encontrar. Son la de Zen Hanover y la de González Curra, funcionan como la Yoshi Flex. Son adaptadores de profundidad de campo muy grandes. Los de Curra tienen, no sé, 2 metros, 3 metros. Lo de Zen es más parecido a eso, pero él es canadiense, entonces tiene mucho más plata que yo. Y Large Sense directamente se compró sensores de telescopios astronómicos, si no me equivoco, y tiene una cámara que puede hacer fotografía de gran formato en digital, en blanco y negro, con una cantidad bastante obscena de píxeles. Pero me encontré a todo eso y entonces empecé a probar cómo a partir de esas tecnologías, que no son tecnologías de hecho obscuras, no son difíciles de encontrar o de entender. Eso es una estenoteca con lente adelante. ¿Qué lente hay que poner? Ahí va una anécdota. Yo entré en contacto con un par de gente y ahí hablé con un chabón ahí en Buenos Aires que me vendía 6 lentes rotos a 600 pesos. Dije, dame los 6 lentes. Me conseguí 6 objetivos, los cuales desarmé todos y fui analizando cada elemento adentro de esos objetivos, todos teleobjetivos de 100 milímetros adelante, para ver cómo funciona un lente por adentro, ¿verdad? Y concluí que lo único que servía de todo eso era el elemento frontal, que es el primero que va a definir la distancia, que después se va a corregir. Acá en el caso, por ejemplo, esto es la parte frontal de un Sigma 80-200, de una montura que nadie más tiene, entonces el lente no valía nada, así que lo abrí con un serrucho. Y eso proyecta una imagen más o menos grande, ¿no? Acá se pierde un montón de luz, pero bueno, esos detalles técnicos creo que se van a ver mejor con las fotos. Siguen al revés. Pero bueno, ese proyecto empezó en julio del año pasado y lo concluí en julio de este año. De julio hasta el momento se podrían bajar las luces. Sí, ya trabajo. Y de julio hasta acá estuve reflexionando justamente qué hacer con eso. Y ya en el planteo nunca quise usar materiales, por así decir, nobles, ¿no? Mucha gente me pregunta por qué no hago eso, no hago aquello con la cámara para hacer que se vea mejor. Fíjense la idea de calidad, ¿no? De que tal o cual mejoramiento va a mejorar la calidad de la imagen. Pero acá justamente el objetivo no es la calidad de la imagen. La calidad de la imagen la consigue González Curra, que construyó una cámara muy grande que tiene una calidad decente, ¿no? Pero tiene una LR 400 milímetros que es divina, lo que no tengo acá. Y cuestiones de precisión que son muy absurdas, porque ustedes saben que en mayores distancias focales se hace mucho más crítico el foco, y acá no hay regulación por diafragmas todavía, entonces es muy difícil enfocar con eso. Pero
no es algo que hace falta. No sé si las imágenes acá hablan por sí solas, pero hay algo que me gusta en la manera en que se ve con esa cámara. Y esa es la única cosa que importa, creo. Enseguida voy a mostrar un cortometraje que hicimos en la facultad también con eso, y que es una de las pocas cosas que me emocionan en la vida, ¿no? Yo me emociono muy poco con las cosas, es muy difícil gustar de algo. Creo que por eso construí una cámara, porque era una cosa que estaba fuera de las posibilidades de las cámaras que tengo. Y esa es la cuestión, de que no es complicado. La fotografía no es algo difícil, es apretar botones. Ahora, cuando estudias un poquito más sobre cada aspecto, eso te provee de herramientas que también te pueden liberar estéticamente de las únicas posibilidades que tenés, ¿no? Me olvidé de mencionar que todas esas fotos no son mías. Eso es un experimento que estoy haciendo, en que paso la cámara a una persona por 3 días y la persona hace lo que quiere. Lo único que pido son 5 fotos y un video. Porque justamente, ahora, convertido eso en investigación, lo que quiero saber es, cambiando el dispositivo, cambiando las personas, cambia el criterio estético, cambia el discurso que se arma, qué cambia y qué no cambia, ¿ya? Y por los resultados preliminares, yo diría que el próximo paso es que cada persona se construya una cámara directamente, porque ahí sí podría ser una comparación, porque yo tengo mi forma de representar acá basada en otras manos. Ahora, ¿qué pasa cuando varias personas hacen cámaras muy diferentes, con estéticas muy personales y requerimientos muy personales, y se los pone en práctica, se los pasa a otras personas? Y ahí, volviendo a la cuestión de los dispositivos fotocinematográficos como herramientas de resistencia, ¿eh? Si este ejercicio de hacer algo que no responde a intereses que son ajenos a mí, pueden ser, ese modelo puede ser desarrollado por otras personas, entonces esta puede ser una vía para la construcción de discursos no hegemónicos, discursos que no quieren responder a imposiciones que vienen de algún lugar ajeno. En el caso, esa propia cultura, ¿no? Me perdí. Pero ¿se entiende? La cosa es poder construir discursos, en ese caso también materiales, porque el propio objeto va a hablar sobre eso. Construir materialmente y en el abstracto discursos que no quieran responder a esa hegemonía cultural. Quizás volviendo un poco más al tema, al título de la charla, que son dialécticas de resistencia. Yo planteé esta pregunta al principio, si es posible crear discursos no hegemónicos con aparatos, ahora sabemos, preformateados o prediseñados por un otro.
no un otro individual en general, es un otro social. Como decía, las lentes con perspectivas renacentistas, por ejemplo. ¿A qué llamamos dialécticas de resistencia si creamos con estos aparatos? Es una pregunta abierta porque yo tampoco no creo que por fotografiar con una Canon creemos sí o sí, o reproduzcamos sí o sí, o sea, discursos ajenos a nosotros. Pero, ¿por qué no intentar corrernos eso? ¿Por qué no intentar igual pensar, igual en otros dispositivos, no solo en otros temas, en otros relatos, en otras historias, en otras estructuras incluso, sino pensar directamente, ¿por qué no creamos con otros dispositivos? ¿Por qué usamos dispositivos que quizás no son ajenos? Sobre la universidad. Una pregunta, una preguntita. ¿Usted tiene algún tipo de, digamos, de folleto o de librillo en donde plasman esa teoría que están exponiendo ahora o no? No, justamente este es el desarrollo. Depende un poquito. Yo en particular no soy fotógrafa, no trabajo con, o sea, trabajo en audiovisuales, o sea que trabajo de alguna forma con cámaras, no soy fotógrafa. Mi proyecto de tesis es una investigación sobre estructuras narrativas, porque es lo que yo más me muevo, que es lo que guían. Y sí hay algún corpus de investigación de lo que son estructuras narrativas de pueblos originarios, que son totalmente distintas a las concepciones que entendemos nosotros como occidentalizados. La cuestión del individuo, la cuestión del tiempo lineal, funcionan, no digo de forma opuesta, no es que no hay, sino que están presentes de otros lados. No sé más de la investigación de Yoshi si está un poco más autorizada en un texto. Sí, de mi parte, esto es parte del desarrollo. Lo planteo como una investigación de tesis que se va a desarrollar en el 2021. Estoy participando de un grupo de investigación también, donde estoy desarrollando ese tema. Entonces, no tengo nada concreto, pero lo estoy construyendo. En ese pie que estamos. En cualquier caso, todo lo que estamos diciendo no sale solo de nuestras cabezas, obviamente. Está basado en muchos teóricos de audiovisual, de fotografía y de narrativa, que están, no sé si al final del documento que escribimos o lo podemos mencionar un poco, si les interesa leer un poco más sobre el tema. Para cerrar con el tema anterior en que estábamos, todo eso no va en contra de... No es construir algo en contra de una cultura. No es un objeto contracultural. La idea es la diversificación de aparatos. No es yo quiero hacer una cámara que va a desarrollar un discurso que se va a oponer completamente y va a derrocar un otro discurso. No, es fomentar la creación de una diversidad de discursos muy grandes para que esa dominación, para que no sea dominante, ¿no? Para que no ejerza una violencia cuando se impone, porque eso es lo que vimos suceder durante toda la historia, ¿no? Entonces, parecería muy amable que la expresión individual y colectiva se materialice de todas las formas posibles para demostrar concretamente que existen otros discursos que son igualmente válidos y que ninguno va a ser más importante que el otro, ¿no? Pero eso es utópico, porque justamente acabas de decir vos que a través de toda la historia se da ese planteo. O sea, sí
se puede concretar la realidad de una alternancia como resistencia, pero no predominante, obviamente, porque siempre va a estar una línea predominante. Claro, es que esa es la idea, en realidad ellos no quieren imponer una manera de pensar de todos hagamos cámaras manuales y seamos individuales en cuanto a nuestra producción, sino proponer otra manera de pensar la fotografía, y nosotros tenemos el poder de elegir cómo accionar teniendo el conocimiento de esto. Yo creo que está buena la idea, si bien obviamente hasta el 2021 tal vez el proyecto vaya a diferentes lugares, porque obviamente uno va creciendo un montón con el proyecto, pero está buena la idea de volver también un poco a la manualidad. Y esto de cuestionamientos acerca de todo esto que pasa, digamos, permitirnos cuestionarnos que existen otras formas de mirar, de crear imágenes, de producir imágenes, tanto fotográficas, audiovisuales. Está bueno permitirse eso y no quedarse con una sola versión hegemónica, que es a la que todos accedemos, digamos, y si lo elegimos está bien también, porque es una decisión que cada uno toma, digamos. Yo tengo una pregunta, por favor. Sí, ¿puedo responder un ¿En qué? segundito Sí, en el bueno, tópico? sí. Probablemente es utópico el planteo, pero el punto es, más allá de que esto se logre o no, no importa, es pensar si vale la pena generar resistencia para no caer en la unificación de discursos, que nosotros creemos que sí, más allá de que se logre totalmente o no. Pero bueno, si vale la pena como latinoamericanos o como mujeres o como lo que fuera, generar una resistencia a ciertas normalizaciones del discurso. ¿Con qué soporte capturar la imagen, no? De cámara. Ya lo vamos a ver. Antes que se vayan del tema, ¿puedo una pregunta? ¿O le entendí mal? ¿Ustedes aplican la carga discursiva al instrumento y no al instrumentador, que sería quien aprieta el gatillo, quien escribe el libro? Ambos. Al mismo tiempo. ¿Y por qué un instrumento tiene un dialecto en sí mismo? O sea, eso es lo que a mí no me queda claro. ¿Por qué tiene un discurso una cámara que si no es manejada por alguien ni siquiera enciende? O dispara o lo que... O sea, eso no me queda claro. ¿Por qué el instrumento es el que provoca la resistencia y no las personas o el autor en este caso? ¿No? Ambos. Yo Bueno. no por eso decía, no quiere decir que sacar una foto con una Canon sea producir discursos Está bien. hegemónicos. Vos me decías ambos, pero como un instrumento que no tiene ideología. Pero la persona que lo creó sí la tiene. Al haberla creado, No, y el está... instrumento sí también. objetos. El instrumento sí también, porque también es una tesitura artesanal en contra o encontrada con una tesitura tecnológica. Yo voy a proponer lo siguiente. En cuestión al design, ¿no? ¿Cómo? El diseño. Sí. El diseño es la aplicación del arte a la utilidad, en rasgos muy simples, ¿no? Más o menos. Ahora, entonces, el objeto por sí mismo no dice nada. El objeto es un objeto. Pero la lectura del objeto podemos construir un discurso leyendo un objeto, ¿no? También se puede escribir un discurso sobre un objeto. O cuando ves esa cámara, pues, adaptador de profundidad de campo, al lado de una camilla. ¿Qué dicen esas dos cámaras? ¿Qué puedes ver así, en el aspecto denotativo contra las relaciones materiales? Pero eso no son objetos, son herramientas. Es una herramienta. A ver, esa discusión que ustedes están planteando, yo la sigo muchísimo, se está dando muy fervientemente con la realidad, con la inteligencia artificial. Es una herramienta.
el uso de esa herramienta, de por sí la herramienta no tiene una idiosincrasia, una ideología, no la tiene, porque, a ver, no se le puede inculcar a un objeto inanimado una idiosincrasia solo porque tuvo un creador, porque entonces una silla, un lápiz, la botella, todo tiene una idiosincrasia. Un destornillador es un ejemplo muy grande de un objeto con ideología fija. Bien, pero es hecho para diestros. Sí. El tornillo y el destornillador son hechos para diestros. Ok. Hay tijeras para zurdos también, hay autos. Hay tijeras para zurdos, no hay tijeras. Y no, porque hay gente que escribe con la derecha y hay gente que escribe con la izquierda. Y corta con la derecha y corta con la izquierda. Hay tijeras para zurdos. Así como hay fútbol y fútbol femenino. No, hay tijeras para diestros y para zurdos. La mayoría de gente lo llama tijeras para diestros, no dice tijeras para diestros. Sí, porque el 80% de la población es diestra, entonces cuando va a pegar tijera suponen que sos diestro. Por eso estamos hablando de la hegemonía. Pero por ejemplo, sabes que hasta hace unos años a la gente zurda se le ataba la mano. Y No, sí, lo entiendo, pero no le podés aplicar a la soga con la que ataban la mano una ideología. ¿Por qué el shutter de la cámara? Porque es el que te ataba la mano, el que tenía para mí, perdón, para mí, vos sí podés, no es que vos no podés, para mí sí podés, o sea, vos podés hacer, ahora, yo me resistiría contra quien le ataba la mano, y no contra la soga, porque me parece un esfuerzo con poco rédito, encarar el esfuerzo de la resistencia contra, en este caso, la herramienta, y no el discurso, o el que da el discurso, o el discursante, o como le quiera decir. Se hace contra ambos, tanto la herramienta como quien produce el discurso. Sí, bueno, en la charla no nombraron autores. No nombraron al autor como un generador discursivo, o sea, no han hablado de la herramienta. Por eso es que por ahí yo no logro conectar la lógica de todo de esto, ¿me entendés? Para mí es una discusión de sintagmas, digamos, me parece, lo que estamos planteando, digamos, y la herramienta por sí misma es como ya muy filosófico, pero yo sí creo que si vos pones una cámara al lado de esa, empezamos a encontrar todas las diferencias, incluso, no sé, las cámaras profesionales, no sé, reflex, persiguen una alta calidad, y lo que acabamos de ver es una foto rota con ruido y que no es menos bella por eso, digamos, o sea, creo que es generar una imagen que es diferente y ahí está, digamos, justamente no reproducir no querer perseguir el excelente enfoque, la excelente calidad, sino son otras maneras de generar, que es una fotografía y sigue siendo una foto, digamos, me parece. Sí, entiendo. Interesante el planteo. ¿Tienen mail, chicos? Sí. Para cerrar, entonces, yo pedí que apaguemos las luces otra vez y mostrarles una producción audiovisual con esa cámara. No, ¿por qué esto tiene yo tengo arroz con Cierto. Si alguien tiene sensibilidad a luces fuertes o sonidos fuertes o, ¿cómo se llama? Seizures, epilepsia, por favor, tengan discreción. Levanta la mano ahora.
Bueno, contestando a la pregunta que quedó suelta, esos últimos 15 minutos, si bien ya estamos con preguntas, creo que ustedes quieren saber de qué está hecho eso, ¿no? Entonces, acá tenemos una cámara que habla, bueno, no habla, pero sí construye discursos. ¿Ah? Miren que hay mucho espacio para poner stickers. Para llegar a esa conclusión, aquí, pasé por 2 versiones de caja de cartón, literalmente, con una caja de cartón, un papel vegetal y un 50 milímetros STM desarmado, pero eran muchos diafragmas para conseguir de vuelta. Entonces la conclusión era que necesitaba un diámetro del lente más grande para poder proyectar más luz adentro en una superficie más estable que un papel vegetal, o sea, un vidrio esmerilado, ¿no? En el caso lo hice redondo, adentro no sé si se ve, porque quería usar un sistema parecido al sistema Letus de adaptadores de profundidad de campo que giran un disco esmerilado para que se pueda proyectar la imagen y al mismo tiempo que no se note la textura. En ese caso se nota mucho la textura porque no tiene ese movimiento, y como un sistema bastante caro de hacer, creo que lo voy a reemplazar por un cuadrado. Acá lo que yo iba a intentar hacer a mano, pero descubrí que es infernalmente difícil de hacer, que es un fuelle. Lo canjeé por un video ese fuelle, es un fuelle de bandoneón, y lo que hace la cámara muy porteña, de hecho. Y las pituzas. Ah, sí, y la caja de pituzas que sostiene el lente. Parte del material lo encontré en la basura, parte del material, o sea, las corredoras las compré en Easy, y el resto o fue regalado, como el fuelle o el lente, o se encontró en la calle. Y eso también me pareció algo importante, porque en algún momento mi intención también es compilar ese conocimiento y demostrar que no es difícil hacer una cosa como esa. Consume mucho tiempo, eso es verdad, pero no es difícil, ¿no? Entonces, hacer una cámara de video de gran formato no tiene que salir $145.000 como la Sense, ¿no? Y esa parte de la propuesta, ¿no? De que presentar ese proyecto en específico separado de lo que presentamos ahora, ¿no? De presentar este proyecto como una forma de encontrarse y conocer más sobre el proceso mismo de la fotografía, de cómo funciona, de poder ver la formación de la imagen en un tamaño que causa un impacto. Y si quieren ahora la apuntamos un rato y la intentamos enfocar. No es un proceso difícil. Acá está probado que no tiene por qué ser un proceso caro. Se puede hacer con caja de cartón, se puede hacer con cartulina. Puedes conseguir un lente viejo que ya nadie usa, un lente roto, o robarse un lente, no sé. Lo hace como un sable láser, ¿no? De Star Wars, como que necesita un cristal especial, solo esta cámara tiene. Y el hecho de que no sea reproducible me parece interesante también, de que defienda un punto de vista estético que es de un amateurismo,
una falta de capricho intencional. Porque si hubiera usado materiales más nobles, en ese caso, por ahí justamente el discurso que se construye es que no es una cámara que es fácil de hacer o que no es accesible, que necesitas un conocimiento y un material que no son simples. Y no, acá estoy intentando probar lo contrario, de que es una basura, es un objeto basura, pero que produce imágenes. Y esa es la cuestión con la cámara fotográfica. Necesitas un lente en plano focal, en una caja oscura. Si están en esas condiciones, se conforma una imagen. ¿Qué imagen? Ahí está tu criterio. ¿Cómo es la imagen que me gusta? ¿Qué es lo que quiero que no puedo conseguir o por una cuestión monetaria o por una cuestión realmente técnica? Porque me encantaría tener una Kinear, me encantaría tener una Hasselblad, pero son mucho más caras, ¿no? Entonces, ese por ejemplo es una opción que de hecho hace cosas que esas cámaras no hacen. Esa es una parte, ¿no? Y bueno, la voy a dejar para que la vean después. Tenemos más preguntas sobre... No me contestaste mi pregunta, ¿con qué soporte? Un vidrio esmerilado. Un vidrio esmerilado. ¿Capturás la imagen con un vidrio esmerilado? No, con cualquier cosa. Con Puede cualquier ser un cosa celular, cualquier cosa, cualquier material sensible. Podés recaer de vuelta en lo que no quería, digamos, en la tecnología. Ah. Sí. Eso es lo que te quiero preguntar, digamos, porque tanto sea un material sensible como un soporte digital, volvés a caer en lo mismo, digamos, lo que estás haciendo es poner algo adelante, digamos, nada más. Sí. Sí, puede parecer controversial, lo es, pero es una limitación técnica que tengo. Entendible, digamos. O sea, Quiero buscar métodos diferentes. Con Ruth estamos hablando de, bueno, ¿qué otras maneras de hacer materiales sensibles se pueden encontrar? Son preguntas que tienen pocas respuestas, tienen poca utilidad práctica, no es para nada práctico, pero son curiosidades que nos afectan y por ahí estaría bueno poder sensibilizar material con otra cosa que no sea plata, ¿no? Con poder volver a usar máquinas de fílmico con otros materiales sensibles o manipular esos mismos aparatos para que utilicen otros materiales, no sé, pero hay un montón de cámaras obsoletas que no estamos usando, por ejemplo. O cuando tenés mucha plata te compras unos rollos y... Pero en realidad todo tiene que ver con la experimentación, o sea, vas armándola de a poco, de adelante hacia atrás. Ahora faltaría la respuesta de en dónde la registrás. Entonces yo lo que te decía, como primera idea, lo asocié justamente con la cámara estenopeica, que es más, cuando vos me hablas del lente, yo pensaba que hay cámaras estenopeicas que tienen una lupa adentro que hace más o menos el mismo efecto en el papel. Y yo lo primero que te dije, bueno, ponele un papel en vez de usar la cámara digital, porque a mí también me daba un poco de ruido el hecho de que sea todo manual y que haya una Canon adentro, pero también caemos en lo mismo, porque el papel es un papel que lo compro ya listo, con la plata lista, con todo listo. Entonces, si bien hay recursos teóricos de los cuales podemos hacer material sensible, como la clorofila, por ejemplo, me parece que es un poco más utópico el pensar que la clorofila va a funcionar de la misma manera que un papel de plata. O sea, tendríamos que poner 4 o 5 días algo y con luz del sol, porque si no, chao. Entonces, es experimentar eso, me parece. Y es que, perdón, y es que convivan Sí. eso, esto que hablaba hace un rato, no es contra, es convivir estas formas de
registrar eso también. Si lo que vos querés hacer registrar y con material como la clorofila, y en algún momento lo vas a tener que escanear para que quede ese registro, y si no, la imagen va a ser impermanente. Sí, sí, Claro, es una decisión. Sí, es permanente. ¿Cómo es? El dilema ahí entre extremos es: o hago eso solo para que se pueda ver en vivo y no se registre, o asumo esa contradicción y me defiendo con un moto de una amiga que es una cosa no quita la otra. Que al proponer una cosa y registrarlo, como la intención de principio era registrarlo en video, eso hace parte de ese aparato, es inseparable. Pero si pensara un dispositivo específicamente fotográfico que registre, no sé, un cianotipo, por ahí sería diferente, ¿verdad? ¿Por qué sería diferente si estás usando químico, estás usando una óptica construida por un ingeniero que es el mismo que construyó una cámara, que supuestamente, digo supuestamente irónicamente porque yo no entiendo la carga ideológica que puede tener a ver, sí la entiendo, pero no entiendo por qué provocar una resistencia sobre un objeto, una herramienta. Como es una cámara o como es un lápiz. O sea, me parece que la resistencia en ese caso, o los esfuerzos de resistencia, en los cuales coincidimos en ese punto, tienen que ir focalizados a otro, al discurso hegemónico, pero no al instrumento que se usa para el discurso hegemónico, porque me parece que es una forma de desviar potencial y desviar esfuerzo a un lugar a donde no te lleva a ningún lado. Vos mismo acabás de entrar en un círculo en donde es imposible salir, porque esa cámara tiene una lente hecha por un ingeniero japonés. Un fuelle hecho por un artesano, no sé, será argentino capaz, inventado por un japonés. No es opuesto, no es pongo el foco en el discurso y no en el objeto, sino va de la mano. Pensar si los objetos también influyen en los discursos. Si los objetos con los que creo influyen en el discurso que hago, entonces yo pienso un discurso contrahegemónico. No tengo también que pensar en el objeto con el que creo ese discurso. Sí, bueno, y ahí tomar decisiones. Como estudiante de cine eso se estudia muchísimo, que el objeto influye en el discurso, la focal que usás, la luz, o sea, el objeto influye en el discurso, eso hasta todo el mundo creo que lo entendemos. Y bueno, justamente. Creo que estamos hablando de la misma cosa con otras palabras. No. No. Quisiera pedirte el celular, ¿puede ser? ¿Puede? ¿Un celular? un papelito que tomamos? ¿Teléfonos o mails? No tiene que ver con la cámara. No es la cámara. Yo estoy muy de acuerdo con la flor. No, estoy de acuerdo con vos, que no sé si estamos de acuerdo. Siempre nos damos la razón, no. No, yo estoy de acuerdo con la flor porque a mí me parece que cualquier hecho, cualquier como gesto democratizante o democratizador, no sé cómo se conjugaría esa palabra, siempre implica, digamos, una crisis y una utopía y nunca el resultado es absoluto, es cuestionar algunas partes de creo que si todos conseguimos un lente desechado y con laburo y tiempo y con todas las recetas de Yoshi u otras, se pueden conseguir como justamente otras herramientas y ahí me parece que está lo contra no sé, bueno, sí, la resistencia a lo hegemónico. Es la experimentación, es que el proceso se modifica. El proceso se modifica y eso ya es en específico, no tiene un planteo de resistencia, pero un planteo de corrimiento por ahí. Claro. Lo que estaría bueno es presentar esa idea de hacer objetos diferentes para
generar resistencia materialmente. Totalmente. ¿Ya? Después, cómo se registra eso tiene que ver con el formato de reproducción. Vos ahora tenés que venir a dar una charla y hay un proyector, lo tenés que digitalizar. Es como... Y ya las cuestiones que nos claro, pasan, porque exactamente. pones eso en una cultura que no tiene una cultura audiovisual, ponele. Una cultura hipotética que no tiene una idea del audiovisual. ¿Qué haces? El audiovisual en esa cultura va a ser registrado, no va a ser registrado, se va a proyectar en pantalla, se va a proyectar en lagos. Son preguntas que no sé si son muy útiles para... Seguramente alguien va a trabajar también sobre eso. Hay que entender las limitaciones individuales de cada producto. Pero sí, es una problemática abierta, no es como que esto se termina acá o se termina de pronto decíamos cómo reproducir que sea más agradable al productor de imágenes. La idea es como continuar y pensar esto, que la resistencia no sea por generar un discurso o un objeto que va en contra de lo hegemónico, por lo menos no lo pensamos así el día de la fecha, sino que la resistencia se tiene que dar a través de la pluralidad de voces, dispositivos, herramientas, que cada cultura pueda producir sus propios objetos de creación de imágenes, por ejemplo, o de proyección de imágenes también. Un último dato que le explico por ahí para salir para otra charla. En el 2017 hay una empresa que hace un análisis de cuántas imágenes se hacen en el mundo. Es muy estimativo porque es prácticamente imposible calcular, pero el último dato que hay es el del 2017 y son 11 mil millones. No, me falta un cero más. Bueno, miren, 11 mil millones de fotos se hicieron en el 2017. Solo el 2% se hicieron con cámaras que no vengan de un celular. O sea, si vas a hablar de hegemonía, Sí, por supuesto. no está directamente en la cámara de fotos como Las primeras fotos que saqué con eso fueron con celular. Sí. La cámara de celular es una cámara de fotos. Bueno, Claro. no sabía. Sí, sabía eso. Bueno, es que si son cámaras. No son las cámaras. Era un dato así como de color, digamos. Sí, totalmente. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Vamos... Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos muchísimo a Yoshi, a Mani, y a todos los que han participado, interviniendo, cuestionando, aportando. Está bueno, me parece que está bueno que se dé un debate y que podamos conversar y que podamos exponer nuestras posturas. Y bueno, no dejen de seguirnos en Instagram, en Facebook, somos Grupo Libélula. Les agradecemos, la próxima charla va a ser en octubre, ya vamos a estar avisando por las redes de qué se va a tratar y les esperamos acá por el momento. Si hay cambio de lugar, les avisaremos por eso. ¿Podrías publicar si viene o no viene Germán? Si venimos o no. Siempre viene Germán, así que... Germán va a dar la próxima charla. Degame en paz. Degame. Bueno, no, gracias a todos. Ah, sí, perdón. Yo quiero jugar. Si quieren acercarse a ver el dispositivo. Y muchas, perdón, antes de que todos se muevan, gracias, muchísimas gracias a la Ruth que nos ha ayudado mucho a contactar con los chicos y bueno, gracias por haber venido.